Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 13 de nuestro curso de razonamiento lógico matemático 1. Bueno, estábamos viendo operaciones con conjuntos y habíamos llegado a este noveno ejemplo en donde nos pedían D apóstrofe. Y eso significa, míralo aquí, como usted tiene el nombre de un conjunto con un apóstrofe, que también se puede escribir como el nombre de ese mismo conjunto con una C mayúscula ahí escrita, o el nombre del conjunto con una barra escrita, se refiere al complemento de ese conjunto que tengamos, con apóstrofe, C o barra, ¿verdad? Y se define como el conjunto de los elementos que están en el universo de ese conjunto al cual estoy buscando el complemento y que no están en el conjunto, ¿ok? O sea, la diferencia del universo con el conjunto que me den. La diferencia del universo con el conjunto que me están dando, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir esto? Pues esto que acabamos de decir, ¿verdad? Los elementos que están en este primer conjunto, que es el universo, y que no están en el conjunto segundo, que es el para el cual nos están pidiendo en este ejemplo, ¿verdad? Su complemento. Pues miren, aquí está el universo de ese conjunto D. Los números naturales que van desde el 1, 2, 3 hasta llegar al 10, más las letras que van desde la A, B, C hasta llegar a la H. Pues, ¿qué elementos en ese universo no están en el conjunto D? Pues mire, fíjese que primeramente el conjunto D tiene los números 3 y 4. Así que los números 1 y 2, antes del 3 y el 4, están en el universo y no están ahí, ¿verdad? Por lo tanto, irán en el complemento, el 1 y el 2. Como el 3 y el 4 está en el conjunto D, pues el 3 y el 4 no está en el complemento, ¿verdad? Fíjese entonces que después del 4 seguiría 5, 6, 7, 8, pero el 9, mírenlo aquí, está en el conjunto, así que no iría en el complemento. Por eso es que después del 4, ¿verdad? Yo cojo el 5, 6, 7 y 8. El 9 no lo pongo en el complemento porque el 9 está en el conjunto, ¿verdad? Y entonces después del 9, fíjese que tendríamos que poner el 10 que está en el universo y no está en el conjunto D. En cuanto a las letras, fíjense que las únicas letras que aparecen en el conjunto D son la C y la D, así que todas las demás irán, ¿verdad? Irá la A, miren aquí, la B, entonces la C y la D no irán, y después de la D vendría la E, la F, la G, hasta que llegamos a la H, que es la última, que según esa notación se indica que está en el universo de ese conjunto. Pues ahí tendríamos el complemento del conjunto D, ¿se fijan? Bueno, fíjense en este ejemplo número 10. Fíjense que aquí es el primer caso en donde nos presentan operaciones con tres conjuntos, ¿ok? Fíjense que en todos los demás ejemplos eran operaciones con dos conjuntos, excepto con este, pero fíjense que esta es una forma disfrazada de decir la operación con esos dos conjuntos, el universo y el conjunto que tenemos ahí, ¿verdad? Bueno, pues fíjense, aquí nos dicen que vamos a operar tres conjuntos. La intersección de estos dos con la unión de este otro, ¿verdad? Y fíjense que en esa expresión nos incluyen unos signos de agrupación, paréntesis, ¿verdad que sí? Que recuerden que cuando estudiamos en la lógica expresiones o afirmaciones que tenían símbolos, ¿verdad? De letras, pero además tenían signos de agrupación, paréntesis, corchetes, llaves, etcétera, pues esos signos de agrupación indicaban que estaban identificando un ente en particular. Pero cuando en una expresión con operaciones como es fíjense que esta expresión tiene la operación de intersección y la operación de unión, aparecen signos de agrupación, ¿ok? Esos signos de agrupación indican que es lo primero que yo voy a hacer en esas operaciones, ¿verdad? Como tengo que hacer una intersección y una unión, este paréntesis nos indica que primero yo voy a buscar la intersección de estos dos conjuntos. Pues por ahí empezamos, ¿verdad? Ahora, fíjense que yo no borré el ejemplo número 4, porque da la casualidad que en este ejemplo yo tengo que buscar la intersección de C con D, y en el ejemplo 4 yo encontré que era el conjunto nulo, ¿verdad? Así que para eso fue que lo puse ahí, lo dejé ahí para que cuando lleguemos a este ejemplo, aquí no tengo que pasar el trabajo de buscar la intersección de C con D porque ya la había hecho, ¿verdad? Así es que este problema se convierte en lo siguiente, ¿verdad? Bien, así es que vamos a seguir acá. Primeramente vamos a indicar lo que es la intersección de C con D, ¿verdad? Que lo encontramos en el problema 4 y dijimos que era el conjunto nulo. Y ahora nos dicen que vamos a unir eso, que es el conjunto nulo, con el conjunto A. Pues ahora yo voy a sustituir en esa expresión el conjunto A. Y el conjunto A es el conjunto de los números naturales que van desde el 1 hasta el 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Y como voy a buscar la unión de esos dos conjuntos, ¿verdad? Ya dijimos que cómo es que usted procede con la unión de dos conjuntos. Pues abre un conjunto y primero echa todos los elementos que estén en el primer conjunto que esté uniendo. Pero en el primer conjunto no hay nada, así que no echaré nada. Y después
echa en ese conjunto que está formando los elementos que están en el segundo conjunto que esté uniendo. O sea que echamos los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Y ese sería el resultado de esa expresión. Dicho sea de paso, fíjense que el conjunto que nos resultó fue el mismo conjunto A. Así que si quiere, marque aquí que es A. No tiene que hacer eso, sencillamente decir que ese es el resultado, el conjunto que va con los números naturales desde el 1 hasta el 5, ¿verdad? Pero vamos a hacer la observación que da la casualidad que nos salió el conjunto A como resultado de esa operación, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver entonces el ejemplo número 12. Perdón, el 11. Este fue el 10, el 12. Bueno, pues ya podemos borrar el 9, ¿verdad? Y el 10 que lo acabamos de hacer, y el 4 que lo tenía ahí en reserva para ver que la intersección de C con D, que era lo primero que teníamos que hacer en ese problema número 10, era el conjunto nulo, ¿verdad? Bien. Así que creo que hay que borrarlo todo, excepto esta definición de lo que es la unión y la intersección de dos conjuntos, porque la queremos tener ahí para, por si acaso la tenemos que usar, ¿verdad? Bien. Bueno, en este ejemplo número 11, ¿verdad? Ese fue el 10. En el ejemplo número 11 nos dicen que busquemos la intersección de B con la unión de D con A. Bueno, pues en este caso, claramente, nuevamente tenemos que operar tres conjuntos, el B, el D y la A, aquí con una intersección y aquí con una unión, y tenemos un paréntesis, un signo de agrupación aquí, pues eso quiere decir que primero voy a buscar la unión de D con A. Por lo tanto, este B no lo voy a tocar, lo único que voy a hacer es igual que en el ejemplo anterior, ¿verdad? Que yo sustituí el conjunto que no iba a hacer nada con él, pues aquí voy a sustituir el conjunto B y que no voy a hacer nada con él en este paso, porque lo voy a hacer primero buscar la unión de D con A. Así que eso era el conjunto B, que lo reproducimos aquí, lo sustituimos aquí, que es el conjunto compuesto por los números naturales 3, 4 y 5 y las letras A y B. 3, 4 y 5 y las letras A y B. Y eso tenemos que buscar la intersección de la unión con D con A. Y eso sí es lo que vamos a hacer ahora. ¿Cómo se busca la unión de D con A? Pues primero echamos los elementos de D, que son estos 3, 4, CD, 3, 4, CD y el 9, ¿verdad? Y después echamos los elementos del A, el 1, el 2, el 3 y el 4 no había que echarlo porque ya están aquí, ¿verdad? Los eché cuando echamos los elementos del conjunto D, ¿verdad? El 3 y el 4 estaban ya. Y lo que nos falta después del 3 y el 4, ¿verdad? Sería el 5. Bien. Y ahora tenemos que buscar la intersección de este conjunto con este conjunto. Bueno, ¿cómo se busca la intersección? Bueno, pues usted toma cada uno de los elementos del primer conjunto que esté intersecando y ve cuáles de ellos también están en el segundo conjunto. Y esos son los que van en la intersección, ¿verdad? Así que entonces vamos a ver, el elemento 3 que está en el primer conjunto, ¿está en el segundo conjunto? Sí, pues ese va, porque está en los dos, aquí y aquí. Está aquí, en el primero y en el segundo, ¿ves? El segundo, que es el 4, está aquí y está acá, pues ese va. El 5 está aquí, pero no está, sí, y está acá también, pues el 5 también va. La A está aquí, pero no está acá, así que la A no va. Y la B está aquí, pero acá no está, pues eso es todo lo que está en la intersección de esos dos conjuntos, y esa sería la respuesta a ese problema. El conjunto compuesto por los números naturales 3, 4 y 5. ¿Verdad? Fíjense en el ejemplo número 12, que sería, que dice así, A menos, paréntesis, la intersección de C con B. Bueno, pues fíjense que aquí tenemos nuevamente que operar tres conjuntos, el conjunto A, el conjunto C y el conjunto B, y hay dos operaciones envueltas, una diferencia, ¿verdad? Y una intersección. Y la intersección está entre paréntesis, eso quiere decir que lo primero que voy a hacer es buscar la intersección de esos dos conjuntos, de C con B. Pero entonces el primero lo que voy a hacer es que lo voy a sustituir, ¿verdad? Para tenerlo ahí ya escrito y se me haga más fácil después hacer la operación de diferencia, ¿verdad? Y ponemos el conjunto A, que es el conjunto que está compuesto por los números naturales que van desde el 1 hasta el 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y a eso hay que buscar la diferencia con la intersección de C con B. ¿Y cómo buscar la intersección de C con B? Pues mire, los elementos que están en los dos a la vez. ¿Y cómo lo hacemos procesalmente? Pues yo tomo los elementos que están en C y veo cuáles de ellos también están en B. Pues vamos a empezar. El conjunto C está aquí y el conjunto B está acá. Empezamos con el primer elemento de C, que es el 5. ¿Está en el B? Sí, pues el 5 va, ¿ok? Después tenemos
en C el elemento A está en B, sí, mírelo aquí. Así es que el A también va. Después viene el elemento B en C. ¿Está en B? Sí, míralo aquí. Así es que también va el elemento B. Así es que ahora lo que tenemos que hacer es buscar la diferencia de este conjunto con este conjunto. ¿Y cómo usted procede para buscar la diferencia de un conjunto con otro? Bueno, pues mire, va a ser, ¿verdad?, los elementos que están en el primer conjunto, y que no están en el segundo conjunto, que no estén acá. Bueno, pues vamos a empezar, ¿verdad? Y vamos elemento por elemento en el primero y ver cuáles de esos que están en el primero no están en el segundo. Vamos a empezar. El 1 está en el primer conjunto, ¿está en el segundo? No, pues ese va. Si está en el primero y no está en el segundo, ese va en la diferencia de esos dos conjuntos, ¿verdad? Seguimos con el 2, ¿está en el primero? ¿Está en el segundo? No, pues ese también va. Después viene el 3, ¿está en el primero? ¿Está en el segundo? No, pues ese también va. Después viene el 4, ¿está en el primero? ¿Está en el segundo? No, pues ese también va. Y finalmente, en el primer conjunto está el 5, ¿está en el segundo? Sí, pues ese no iría. Porque recuerde que los elementos en una diferencia de dos conjuntos son los elementos que están en el primer conjunto y que no están en el segundo. Pues ahí tendríamos la respuesta de ese problema. ¿Ve? Fíjese en este otro, el número 14, ¿verdad? Y el 14, perdón, sería el 13. El 13. Y el 13 dice lo siguiente: A unión B barra. ¿No? Bueno, ¿qué quiere decir la barra encima de un conjunto? La barra encima de un conjunto es otra forma de pedir el complemento de este conjunto, ¿ok? Así que fíjese que esa barra, además de indicarnos que es el complemento de este conjunto, es una especie de signo de agrupación, ¿verdad? Y de hecho una barra se clasifica como un signo de agrupación también, porque primero tendremos que buscar la unión de A con B y lo que tengamos, a eso le buscamos el complemento, ¿verdad? ¿Y cómo se busca la unión de dos conjuntos? Bueno, pues son los elementos que están en uno o están en el otro, o sea que tendremos que proceder de la siguiente manera, de la siguiente forma. Echamos primero los elementos que están en A y una vez los hayamos echado, echamos entonces los elementos que están en B. Los elementos del conjunto A, recuerda que son los números naturales que van desde el 1 hasta el 5, pues los echamos en la unión. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a echar en ese conjunto los elementos que están en el conjunto B, que es el otro que está uniendo aquí. Será el 3, 4 y 5, pero el 3, 4 y 5 ya están, ¿verdad? Y nos falta echar la A y la B, así es que nos falta la A y la B. Y a eso dice que vamos a buscar el complemento, o sea, los elementos, ¿verdad? El complemento es los elementos que están en el universo y que no están en ese conjunto, ¿ok? Bueno, pues mire cómo procedemos. No quiero borrar aquí, ¿verdad? Ni los datos, ni las definiciones de las operaciones, así que vamos a seguir acá arriba, ¿ok? Ajá. Vamos a ver, ¿qué elementos están en este conjunto que era la unión de A con B? Pues fíjese que están los números naturales del 1 hasta el 5. Y los que están en el universo son los números naturales que van desde el 1 hasta el 10, ¿verdad? Pero como en el conjunto que tenemos nosotros ya tenemos los del 1 hasta el 5, ¿qué elementos están en el universo que no están en ese conjunto? Pues los naturales que van después del 5, ¿verdad? El 6, el 7, el 8, el 9 y el 10, ¿verdad? Así que sería el 6, vamos a ponerlo aquí, sería igual a el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. ¿Por qué repetimos? Porque recuerdo que estoy buscando el complemento de este conjunto y este conjunto tiene los elementos desde el 1 hasta el 5, ¿verdad? Y yo estoy buscando los que están en el universo y que no están ahí. Pues si aquí están los números naturales del 1 hasta el 5 y en el universo están los números naturales del 1 hasta el 10, pues los que están aquí en el universo y que no están en nuestro conjunto son números que van después del 5, que son el 6, el 7, el 8, el 9, hasta llegar al 10, ¿verdad? Y las letras que tenemos aquí son la A y la B. Por lo tanto, en el universo están después de la A y la B, la C, la D, la D, hasta llegar a la H, ¿verdad? Así que seguimos aquí, C, D, E, F, G y H. ¿Ve? Y ahí tenemos los elementos que estaban en el universo, que son estos números y estas letras, que no están en este conjunto, que es la unión de los conjuntos A y B. ¿Okay? Bien, fíjense en este ejemplo número 14. En el 14 nos piden el producto cartesiano del conjunto A con el conjunto C. Bueno, pues ¿qué es el producto cartesiano de dos conjuntos? Mírenlo aquí. El producto cartesiano de dos conjuntos.
es un conjunto compuesto por unos elementos que tienen estas formas, que se llaman pares ordenados, ¿verdad? En donde el primer componente de cada par ordenado se escoge del primer conjunto que estamos multiplicando cartesianamente, y el segundo componente de ese par ordenado se escoge del segundo conjunto que estemos multiplicando cartesianamente, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver. Tenemos que coger primero elementos de A, ¿verdad? Tenemos que formar un conjunto con unos elementos que tienen estas formas, como dice la definición, unas parejitas, ¿verdad? Unas parejitas de elementos, ¿verdad? Que se llaman pares ordenados, ¿verdad? Por aquí el tercero, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? De manera que el primer componente de cada una de esas parejitas yo lo voy a coger del conjunto A, que es el primer conjunto que estoy multiplicando cartesianamente en este problema. Y los segundos componentes los voy a coger del conjunto C, que es el segundo conjunto, ¿verdad? Que estoy multiplicando cartesianamente, como estoy haciéndolo en ese ejemplo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver. Yo voy a coger elementos primero de A, ¿verdad? El primer elemento que yo encuentro de A es el 1, ¿verdad que sí? El 1. ¿Qué elemento podré coger de C? Pues mire, podría escoger el 5, que es el primer elemento que está en C, ¿verdad? El 5. Ahora usted dirá, bueno, pero ¿por qué no escogí el A? Bueno, pues vamos a escoger el A también. Pues el primer elemento, el primer complemento, ¿verdad? El componente más bien, perdón, de ese par ordenado, el segundo par ordenado, vuelve a ser el 1 del conjunto A. Y el segundo componente sería el segundo elemento en el conjunto C, ¿verdad? Que es la A, ¿verdad? Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué no escogí la B? Bueno, pues fantástico, deje como primer componente al número 1, escogido del conjunto A, ¿verdad? Y entonces escoge el segundo componente, que es el elemento B del conjunto C, B. Así que fíjense que ¿qué yo hice aquí? Formé las siguientes parejas, los siguientes pares ordenados, ¿verdad? El 1 que está en la A con el 5 que está en la C. Después el 1 que está en la A con el A que está en la C. Y después el 1 que está en la A con el B que está en la C, ¿ves? Combiné este primer elemento, ese primer elemento que está en el conjunto A, con los tres elementos, el 5, la A y la B, que están en el segundo conjunto, que es la C, ¿ves? Pues mire, de ahí en adelante usted hace el mismo proceso, ¿verdad? Ya que escogió en esas primeras tres pares ordenados el primer elemento de A con los tres elementos de C, pues ahora vamos a coger el segundo elemento de A con los tres elementos de C, ¿verdad? O sea que sería el 2 con el 5, el 2 con la A y el 2 con la B. Esos serían los siguientes pares ordenados que están ahí. El 2 con el 5, el 2 con la A y el 2 con la B. ¿Ves? Pues fíjense que ya escogimos, vamos a repetir, el primer elemento del primer conjunto que estoy multiplicando cartesianamente en mi problema, que es el elemento 1, y lo combiné con los tres elementos del segundo conjunto que estoy multiplicando cartesianamente. ¿Ves? El 1 con el 5, el 1 con la A y el 1 con la B. Y ya que combiné con los tres elementos de la C, cogemos el segundo elemento en el conjunto A, que es el primer conjunto que estoy multiplicando cartesianamente, y los combino con los tres elementos que están en el conjunto C, que es el segundo conjunto que estamos multiplicando aquí cartesianamente. ¿Ves? 2 con 5, míralo aquí, 2 con 5, 2 combinado con la A, míralo aquí, y 2 combinado con la B, míralo aquí, ¿verdad? Pues ya usted me imagino que sabe el patrón, ¿verdad? Luego tenemos que coger el 3, que es el tercer elemento del primer conjunto que estamos multiplicando cartesianamente, y los combinamos con los tres elementos del segundo conjunto que estamos multiplicando cartesianamente. O sea que tenemos que coger ahora 3 con el 5, 3 con el 5, ¿verdad? Luego el 3 con la A, 3 con la A, y luego el 3 con la B, 3 con la B. Bien, ¿y ahora qué vendrá? Pues el siguiente elemento que está en A, ¿verdad? Que es el primer conjunto que estamos multiplicando cartesianamente, y los combinamos con los tres elementos que están en C, que es el segundo conjunto que estamos multiplicando aquí cartesianamente, ¿verdad? O sea que será ahora, perdón, el 4, ¿verdad? Con el 5, 4 con el 5. Luego lo combinamos el 4 con la A, 4 con la A. Y luego combinamos el 4 con la B. Y vamos a seguir aquí. Vamos a borrar el 12, que ya lo hicimos, para seguir aquí. El 4 con la B. Muy bien. Finalmente, ¿qué nos falta combinar?
el último elemento que está en el conjunto A, que es el primer conjunto que estoy aquí multiplicando cartesianamente, y combinarlo con los tres elementos del conjunto C, que es el segundo conjunto que estoy multiplicando aquí cartesianamente. O sea que será 5 con el 5, 5 con la A y 5 con la B. 5 con el 5, 5 con la A y 5 con la B. ¿Okay? Y ahí tendríamos, ¿verdad? Como ya terminamos de combinar todos los elementos del primer conjunto que estamos multiplicando en ese problema cartesianamente con todos los elementos del segundo conjunto, que es el C, que estamos en ese problema multiplicando cartesianamente, ahí terminamos, ¿se fijan? Bien, fíjense en este 15, que sería el último ejemplo, ¿ok? Nos piden también un producto cartesiano del conjunto C con él mismo. Producto cartesiano del con él mismo. Bueno, pues vamos a proceder igual que en el ejemplo anterior. ¿Qué hicimos en el ejemplo anterior? Yo cogí cada elemento del primer conjunto que estamos multiplicando cartesianamente y los combiné con cada elemento del segundo conjunto que estamos multiplicando cartesianamente. Ahora, fíjense que en este caso estamos multiplicando un conjunto con el mismo, ¿verdad? Multiplicando cartesianamente un conjunto con el mismo. Así que ahora, ¿cómo yo formo las parejas? Pues tengo que formar unas parejas en donde el primer elemento lo escojo del primer conjunto que estamos multiplicando cartesianamente, que aquí es el conjunto C, y el segundo componente de cada uno de esos pares ordenados lo escogemos del segundo conjunto, que da la casualidad que es el mismo conjunto que está aquí y que estamos multiplicando en este problema cartesianamente, ¿verdad? O sea que tengo que combinar los elementos del conjunto C con ellos mismos. O sea, el 5 con el 5 con la A y el 5 con la B. Y después el A con el 5, el A con la A y el A con la B. Y finalmente el B con el 5, el B con la A y el B con la B. Pues ya se los dije los que van, ¿verdad? Vamos a ver. El 5 con el mismo. El 5 que está en ese conjunto C con el 5 que es el primero que está en el conjunto C, que sería el segundo conjunto que estamos multiplicando aquí cartesianamente, ¿verdad? Después vendría el 5 con la A y después combinamos el 5 con la B. Luego, ya que combinamos el 5, que es el primer elemento del primer conjunto que estamos multiplicando cartesianamente, con los tres elementos del conjunto que estamos multiplicando cartesianamente en segunda posición, ¿verdad? Ahora seguimos con el segundo elemento del primer conjunto que estamos multiplicando cartesianamente con los tres elementos del segundo conjunto, que es el mismo que estamos multiplicando cartesianamente. O sea, el 5 con la A, que es el segundo, ¿verdad? Con el 5, la A con la A y la A con la B. A con el 5, A con la A y A con la B. Y finalmente, ¿qué nos falta? Combinar, ya yo puedo borrar esto porque no vamos a usar por ahora, ¿verdad? Más esta definición de la unión y de la intersección. Nos falta finalmente combinar el tercer elemento que está en el conjunto C, que es el primer conjunto que estamos multiplicando en este problema cartesianamente, con los tres elementos del segundo conjunto que estamos multiplicando cartesianamente aquí, que también es la C. O sea, el tercer elemento que es la B con el primero, ¿verdad? B con el 5, B con el 5, luego la B con la A y luego la B con la B. Y ahí tendríamos las combinaciones de todos los elementos del conjunto C con todos los elementos del conjunto C. ¿Okay? Muchos estudiantes me dicen, profesor, usted dice que si yo tengo este conjunto AB, eso es lo mismo que el conjunto BA. ¿Verdad que sí? Porque los elementos que están aquí están acá y los que están aquí están acá. Mire, el A está aquí y la B está aquí. Entonces el B está acá y la A está allá, ¿verdad? Así que es lo mismo, yo decir, este conjunto es lo mismo que este, ¿verdad? No tengo que volver, o sea, este conjunto, a pesar de que cambia del orden de los elementos, no lo hace diferente de este, ¿verdad? Son los mismos elementos, en otro orden. Y muchos estudiantes me dicen, pero profesor, mire, aquí yo tengo el 2 con el 5, perdón, aquí tengo vamos a poner aquí, el 5 con la A y por acá tengo la A con el 5. Los mismos elementos en distinto orden. Pero aquí esto no es un conjunto, es un par ordenado, ¿ok? Que es un elemento de un producto cartesiano de dos conjuntos, ¿ok? Y aquí sí el orden hace diferente al par ordenado. Por eso es que se llama par ordenado. Tiene cierto orden. No es lo mismo el par ordenado 5A que el par ordenado A y 5. ¿Ok? Fíjense que si fuera un conjunto 5A y un conjunto
A5 pues sí sería el mismo conjunto, pero esto es un par ordenado, ¿verdad? Que es un elemento que resulta del producto cartesiano de dos conjuntos, y por eso es que se llama ordenado, porque tiene cierto orden. O sea que un par ordenado que diga AB no es lo mismo que el par ordenado que diga BA. Son dos pares ordenados diferentes, ¿ok? ¿Está claro? Bien, pues tengan eso, ¿verdad?, en consideración. Bueno, vamos a ver esta definición. Dice: dos conjuntos A y B se llaman disjuntos, y en otros sitios le dicen disyuntos, ¿ok? Si yo se los pongo los dos, yo uso principalmente disjuntos, ¿ok? Pero puede ser que se me zafe en algún momento decir disyuntos, es lo mismo, ¿ok? Sí, solamente sí, la intersección de esos dos conjuntos es nula, o sea, si no tienen ningún elemento en común, ¿ok? Esa es la condición para que dos conjuntos sean disjuntos, ¿ok? Disjuntos. Bueno, pues miren, si yo le digo, si yo le presento una secuencia de conjuntos como es el A, el B, el C y el D, y le pido que usted me indique, vamos a terminar la definición, perdón, si solamente si la intersección de ellos es nula, ¿verdad?, o vacía. Creo que es lo mismo. Bien, o sea, y estoy diciendo ahora, por ejemplo, si yo le digo a ustedes que en esta secuencia de conjuntos que van desde la A hasta el conjunto D, ¿verdad?, A, B, C y D, que me diga cuáles parejas de esos conjuntos son disjuntos, usted tendría que buscar la intersección de cada dos parejas, ¿ok? La intersección de A con B, la intersección de A con C, la intersección de A con D. Después la intersección de B con C, con A no tendría que hacerlo, porque usted verá que es lo mismo intersecar A con B que B con A. Eso lo vamos a ver ya mismito, ¿verdad? La B intersecamos con la C y la B la intersecamos con la D. Después cogeríamos la C y lo intersecábamos con la D y ya teníamos todas las intersecciones posibles, ¿verdad? Y de entre esas intersecciones, si usted encuentra que alguna de ellas es nula, entonces esos dos conjuntos cuya intersección yo encontré que era nula van a ser disjuntos. Bueno, pues en este ejemplo, en este problema, ¿verdad?, de esos cuatro conjuntos que yo les daba, los únicos dos que eran disjuntos eran el B y la D. Perdón, el C y la D. ¿Okay? El C y la D. ¿Okay? Porque recuerde que yo busqué en el ejemplo 4, que lo tenía por aquí porque lo usé después en el ejemplo 10, que la intersección de C con D era nula, ¿verdad que sí? Pues entonces fíjense, de estos cuatro conjuntos, la única pareja que es disjunta es el conjunto C con el conjunto D, ¿ok? En el ejemplo 4, anterior, vimos que la intersección de este conjunto C con este conjunto D era nula, ¿ok? Búsquelo en el ejemplo 4. Y va a encontrar que cuando yo hice ese problema, la intersección de C con D, de este conjunto con este conjunto, resultó ser nula. No había ningún elemento en común, ¿ok? Bueno, pues por lo tanto, yo diría que los conjuntos C y D son disjuntos, ¿ok? Por lo tanto, los conjuntos C y D son disjuntos, ¿ok? O disyuntos, usar esa otra palabra, ¿ok? Pues ahí tenemos una parejita de conjuntos disjuntos, ¿ok? Dicho sea de paso, si usted va entre los ejemplos va a encontrar que el resultado de otra operación daba nula también. Y era una diferencia entre dos conjuntos, pero eso no implica que esos dos conjuntos sean disjuntos. Lo que asegura que dos conjuntos son disjuntos es si la intersección de dos conjuntos da nula. A lo que me refiero es que en el ejemplo, les voy a decir, en el ejemplo 7 que yo busqué C menos B, esa diferencia nos dio nula. Esa diferencia de esos dos conjuntos, ¿ok?
Eso no quiere decir que los conjuntos C y B sean disjuntos, porque para que sean disjuntos es la intersección de los dos conjuntos la que tiene que ser nula, ¿ok? Aquí, a pesar de que esto nos dio nulo esa operación, eso no quiere decir que el conjunto C y el conjunto B son disjuntos. Los que son disjuntos son los que tienen intersección nula, ¿ok? Bien. Bueno, pues con esto terminamos los ejemplos de cómo hacer operaciones con conjuntos. Ahora viene una sección, un tópico en donde vamos a ver algunas propiedades de las operaciones con conjuntos. Bien, en esta discusión que yo tuve sobre si yo le presento a usted una secuencia de conjuntos, ¿verdad? Que usted decida cuáles son disjuntos, yo le dije, pues mire, tiene que buscar la intersección entre cualquiera de ellos. La A, la intersección con la B. La A, intersección con el conjunto C. Y el conjunto A, intersección con el conjunto D, ¿verdad? Después, la B, y muchos estudiantes dicen intersección con la A y después intersección con la B, intersección con la D. Yo le dije, no. Después que usted llegue a la B, entonces tiene que ver la intersección de B con la C y con la D. No tiene que ver la intersección de B con la A, porque la intersección de B con la A es lo mismo que la intersección del conjunto A con el conjunto B, ¿ok? Y eso es lo primero que nos dice en esta propiedad, que demostremos que la intersección del conjunto A con el conjunto B da lo mismo que la intersección del conjunto B con el conjunto A, ¿ok? Bien, ¿cómo yo demuestro eso? Pues miren. Bien, bueno, vamos a ver. Por definición de intersección, ¿ok? Por definición de intersección, por la definición de la operación de intersección de conjuntos, vamos a ver, ¿cuánto es la intersección de A con B? Bueno, pues vamos a ver. Si usted va a la definición que yo la tenía por aquí, y como ya la borré, vaya usted a verla, la intersección de A con B consistía de aquellos elementos que estaban en la A y que también estaban en el conjunto B, ¿ok? Esa es la definición de la intersección de dos conjuntos. El conjunto compuesto por aquellos elementos que pertenecen al conjunto A y también pertenecen al conjunto B, los que están en los dos sitios, ¿verdad? Ahora, fíjese esta afirmación que yo tengo aquí. Dice, es una afirmación compuesta, que es una conjunción que dice X es un elemento del conjunto A y X es un elemento del conjunto B. Esas son las afirmaciones que componen esa conjunción, ¿verdad que sí? Bien, yo les voy a decir por aquí que en uno de los problemas el capítulo 1, ¿verdad? Del tema de la lógica, ¿verdad? En su libro, cuando había una parte en donde decía, demuestre que las siguientes afirmaciones son equivalentes, ¿ok? Y eso lo que decía lo siguiente, una de ellas decía, P y Q equivale a decir Q y P, ¿verdad que sí? Vamos a suponer que entre ustedes hay una estudiante que se llama Ana y hay un estudiante que se llama Pedro. Pues cuando yo hablo de ellos dos, puedo decir Ana y Pedro, o puedo decir Pedro y Ana, ¿verdad que sí? Y esa forma de yo decir Ana y Pedro, o Pedro y Ana, es equivalente. O sea que si yo hago la tabla de verdad para esta afirmación, veremos que eso es una tautología. Los valores de verdad de esta afirmación son iguales a los valores de verdad de esta afirmación, ¿okay? Y eso lo que dice que esas dos afirmaciones son equivalentes, ¿ok? La conjunción de P con Q es equivalente a la conjunción de Q con P. Por lo tanto, da lo mismo que yo diga X elemento de A y X elemento de B. Esta sería la P y esta sería la Q. Que decir, X es elemento de B y X
es elemento de A, ¿ok? Así que por esa razón, entonces, por un problema considerado en el tema de la lógica, seguimos acá, de la lógica, el último conjunto, este que tengo aquí, se puede escribir de esta forma. Que este es el conjunto de todas las cosas, tal que X es elemento de B, lo pongo primero, ¿verdad? X es elemento de B y X es elemento de A, ¿ok? Bien. ¿Verdad? Aplicando esto, da lo mismo decir P y Q que decir Q y P. Pues da lo mismo decir que X es elemento de A y X es elemento de B que decir X es elemento de B y X es elemento de A, ¿verdad que sí? Ahora, fíjese que esto sale, este conjunto que tenemos aquí, sale de la unión de A, perdón, de la intersección de A con B. ¿Lo ve? Este es el conjunto que corresponde a la intersección de este conjunto con este conjunto. Pues este conjunto que tengo aquí, que fíjense que tiene la misma forma, las cosas que están en este primer conjunto y están en este segundo conjunto, pues si esto salió de la intersección de A con B, esto saldrá de la intersección de B con A, ¿verdad que sí? Pero por la definición de la operación de intersección de conjuntos, que ya habíamos usado aquí, ¿verdad? La definición de la operación de intersección de conjuntos, otra vez la vamos a usar aquí. ¿Qué tenemos? Que este conjunto tenemos que ese conjunto, el conjunto de las cosas que están en B y también están en A, corresponde a la intersección de B con A, ¿okay? ¿Verdad? Según esto corresponde a la intersección de A con B, pues esto corresponde a la intersección de B con A. ¿Lo ve? Bueno, finalmente, debido a la ley transitiva de la igualdad, que era esa ley transitiva de la igualdad, que decía, si un primer ente es igual a un segundo ente y el segundo ente es igual a un tercer ente, entonces el primer ente es igual al último. Pues mire, si este primer ente con que yo empecé nuestra discusión, que es la intersección de A con B, es igual a este segundo ente, y ese segundo ente, por lo que he discutido aquí, es igual a este tercer ente, y este tercer ente, mírelo aquí, es igual a este último ente, pues entonces el primer ente con el que yo empecé va a ser igual al último ente, ¿verdad? Si un primer ente es igual a un segundo ente, ese segundo ente es igual a un tercer ente, ese tercer ente, perdón, es igual a este cuarto ente, y este cuarto ente es igual a este quinto ente, pues el primer ente es igual al último, al quinto ente, ¿ok? O sea que A intersección B, que fue el primer ente con que empecé, será igual al último ente, que es B intersección A. ¿Y qué es esto? Pues precisamente lo que me pedían que demostráramos, que daba lo mismo intersecar dos conjuntos teniéndolos en este orden que intersecándolos teniéndolos en este otro orden, ¿okay? Pues mire, cuando una operación tiene esa propiedad, por ejemplo, la operación de intersección tiene esa propiedad de que no importa el orden en que yo ponga los operandos, el resultado es el mismo, se dice que esa operación es conmutativa. Decimos entonces
que la operación de intersección de conjuntos es conmutativa. Seguimos acá. Bien. Y con eso terminamos esta primera parte de esta lección número 13. Espero verlos ya prontito en la segunda. Hasta entonces.